Estoy acá con esta pantalla celeste, que enseguida diré qué es, y corresponde a Academia de Filosofía Independiente, el grupo preferido mío, porque allí vuelco toda una serie de conocimientos que, bueno, que a muchos les llama la atención. Tengo mucho para decir esta noche o esta tarde, y bueno, vamos a ver cómo lo arreglo. El siguiente tema tiene que ver con algunas cuestiones personales. Y vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo que decir que hoy les voy a dejar un racimo de verdades fundamentales, que si bien las escribo en primera persona, son verdades fundamentales para todos los seres humanos. Y dice más o menos así: pienso o luego existo. Ese fue el principio. Luego de mucho dudar del conocimiento recibido académicamente y después de muchos años de investigar, he llegado a la conclusión de que experimento la actual existencia. Lo hago superpuesto a las partículas elementales y a las condiciones vitales y mentales de un cuerpo humano, diseñado y hecho de materia. Que interactúo mis propios estados mentales en forma simultánea con los estados mentales del cerebro y del cuerpo que me toca en suerte. Bien ahí. Que, karma mediante y con algo de ayuda, que esa sí la tengo, tomo contacto con mi conciencia primordial, que reflexiono y aprendo del entorno, sea de lo cercano, del propio planeta y del cosmos, que descubro las mentiras y engaños del sistema, que analizo todo por partes y me desapego de los traumas y estados mentales que son impuestos por la cultura, la religión y la política, que sigo adelante con la vida social y busco mi propio camino. Y luego, cuando llegue el día que muera este traje espacial terrestre, que me despegaré de él y regresaré en alma y conciencia primordial al universo paralelo de la no materia, desde donde he venido muchas veces en pos de mi propia evolución cósmica. Es cierto, he pensado, sé que existo y reflexiono de modo propio. Ahora que he aprendido lo suficiente, me siento liberado y puedo decir que estoy en paz. Esto es, por mí, Antonio Salguero. Lo escribí el 13 de mayo, el día de mi cumpleaños, del 2018, cuando tenía 61 años. Pero ahora ha pasado un tiempo. Lo volví a escribir el 13 de mayo del año pasado y estoy próximo a escribirlo posiblemente dentro de unos meses. Bien, esta fue una introducción personal de un tema que sigue que es interesante. Bien, veamos a ver qué tengo. Yo pongo como tema, que es muy difícil, la evolución de la conciencia humana ha fracasado. ¿Y qué quiere decir con que ha fracasado? ¿De dónde lo saco? Así que tengo cosas para decir. Estoy tratando de hablar algo respecto de este tema y que es dar conceptos nuevos sobre lo que es la conciencia humana, qué es lo que significa, etc. Y sobre el tema de la evolución. La evolución del ser humano es un tema complejo y que está abordado desde la ciencia de una manera, de la filosofía de otra manera. Y yo la interpreto de una forma bastante distinta que aquella. Además, y lo expongo, por supuesto, pero no lo expongo porque se me ocurre, lo expongo porque lo he investigado por más de 30 años. Y a su vez hay algo en especial en este video que es que quiero agradecer a las personas que me están acompañando en mis distintos grupos, en el grupo de Academia de Filosofía Independiente, en el grupo de Mente Simultánea, en mi propio muro personal de Facebook. Y bueno, entre ellos están. Son personas que me siguen, son personas que se interesan en el tema
y que me parece excelente que puedan leer y sopesar esta información que yo brindo. No quiere decir que la compartan totalmente, o sí, no lo sé, pero lo interesante es que estamos juntos en algo. Lo cito entonces: Alejandro Mendoza, Alejandro del Barrio, Ana Macaroni, Ángel Salinas, Angélica D'Angelo, Amanda Flower, Alfredo Fanello, Alejandro Melo Florián, Ángel Ávila, Carlos López, Carmen Quisondi, Dátivo García, Delia Bautista, Ezequiel Ramírez, Etelvina Dallinger, Felipe Nina, Gerardo Lizarraga, Eve Carpentier, Irene Mendoza, Irene Bertis, Isaura Jiménez, Imelda Servín, Joana Fenter-Seifer, José Morales, José Corona, Jacqueline Hardcastle, medio raro, Juan José Giorno, Julio Monsets, Yanelis Pedraja, Luis Moss, Laura Sala, Lamberto Babas, Leonardo García, Leopoldo Cabarcas, Mabel López, Mario Rank, Marcelo Pereira, Matías Fernández, Marcelo Ortiz, Marta Martínez, Merced Pita, Miguel Constantino, Nadia Carotti, Noelia Recalde, Natalia Ailín, Osmel Álvarez, Pablo Diejuti, Rosa Herrera, Ricardo Arbeláez, Romero Beltré, Sergio Collarini, Silvia Viveros, Silvia González, Susana Miño, Walter Ángeles, Will Chacón. Hay más personas, por supuesto, pero lo agradezco en este video en forma especial porque, porque tienen la intención de conocer cosas, posiblemente cosas nuevas, cosas que son del ser humano. Y si no son nuevas, cosas que profundizan el conocimiento nuestro sobre el ser humano. Así que bueno, gracias a todos ellos. Los considero seres despiertos, seres que tienen la conciencia abierta para interpretarse a sí mismos e interpretar una visión diferente de lo que es el cosmos y dónde estamos parados, dónde está parado el ser humano. Bien, vamos a ver si puedo seguir adelante. Voy a tocar ahora muy chiquitito, porque este tema lo quiero desarrollar con Mario Rank en unos días, y va a estar expuesto aquí en la Academia de Filosofía Independiente. ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué digo que la evolución, o sea, el modelo de la evolución de la conciencia humana ha fracasado? Pero para eso hay que entender primero qué es el ser humano, empecemos por ahí, y después cómo es este tema de la evolución. El ser humano, contrariamente a todo lo que dice la ciencia y la filosofía, ojo, yo opino bien diferente. El ser humano es un mix de dos cuerpos distintos, de hecho de dos especies distintas. Una es la especie homínida, ¿sí?, que es la que representa visualmente y físicamente nuestro cuerpo, ¿sí?, esto que tenemos. Y por el otro lado, la especie trascendente. Esta especie trascendente, que no se ve, que se refiere al alma, que se refiere a la conciencia trascendente, también es una especie. Nadie lo entiende. ¿Cómo el alma puede ser una especie? Sí, es una especie. Es una especie porque está generada por partículas físicas. Los homínidos también tienen partículas físicas. Tienen energía, ocupan un lugar en el espacio, y esta también, el alma, también tiene su propia energía y ocupa un lugar en el espacio. Es una especie, ¿sí?, que como tal tiene un proyecto de evolución porque nació en un proyecto evolutivo de otros seres, ¿sí?, de otros seres o inteligencias creativas que, digamos, ordenan, por así decirlo, ordenan luego, o sea, hay un principio primero de nacimiento de estas conciencias trascendentes, y luego se ordena la evolución. Esa evolución, para que fuera posible, tuvo que trasladarse a esto que yo mencioné al principio, que es hacia un aspecto denso, que en este caso
es el aspecto denso de la especie homínida terrestre, o sea, nosotros, los humanos que nos vemos sobre la Tierra. Uno de los temas importantes, de los temas importantes de este tópico, es hablar del ser humano y de las especies que lo componen. Yo ya dije en una anterior oportunidad que el ser humano era un mix compuesto por dos sistemas distintos, ¿sí? Y esos sistemas corresponden a la especie homínida y a la especie humana. Vuelvo a insistir en que la ciencia y la filosofía no tienen claro esto. Lo tienen definido de una manera que, que a mi modo de ver no es correcta y estropea mucho la interpretación que tenemos. Vamos a ver si agrego algo más. Resulta ser que acá pongo una imagen que tiene que ver con el aspecto de la creación, del diseño del ser humano. El ser humano, hablar del diseño del ser humano es complejo también. El ser humano no fue creado por Dios como figura acá en esta imagen. Si bien hay inteligencias creadoras que son masculinas y femeninas, eso hay que entenderlo. Son dos, no es una sola. O sea, acá este es un concepto religioso, la foto esta obedece a un concepto religioso. Yo tendría que haber puesto, armar la foto y poner una imagen femenina también. ¿Por qué? Porque el cuerpo homínido, digamos, terrestre, tiene dos concepciones psíquicas, que es lo masculino y lo femenino. Y obvio, por traslación, quienes han diseñado ese cuerpo homínido son masculino y femenino, o sea, son inteligencias creadoras masculinas y femeninas. O sea que si alguien cree en un ser superior, eh, hay dos, son masculino y femenino. Pero no es la idea de Dios la que yo quiero poner. ¿Por qué? Porque ahora les voy a comentar de que esta creación que aquí surge o que está en el dibujo, es una creación muy particular, es un mix, donde se diseña un cuerpo homínido y fíjense que detrás hay otra especie de cuerpo que es lo que comúnmente llamamos el alma. Y son dos especies distintas. No nos dicen eso cuando vamos andando por la vida, nos dicen cosas absolutamente distintas. Incluso hay muchos filósofos que niegan esto, niegan la existencia del alma, niegan la existencia de la conciencia luego de la muerte física. Y los científicos, por supuesto, como nunca encontraron el alma dentro del cerebro, dicen que no, que no hay más nada que el cuerpo. Está todo bien, pero nos han mentido siempre. Así que yo estoy tratando de poner algo de claridad en este punto. Bien, ¿cómo fue diseñado? Y el origen del ser humano es complejo. Ya lo voy a abordar. Tiene que ver con 27 planetas que intervinieron, una situación evolutiva que no arranca de nosotros, no arranca de este planeta, sino que arranca desde mucho antes, de millones de años antes, en un universo paralelo que existe, que es de no materia, pero ya me iré a meter en ese tema. Voy a ir a la siguiente. Y acá estoy brindando una definición que no es cualquier definición. Y esta es una definición mía, by Tony. La definición de especie, que puede diferir de lo que ustedes han leído en libros o en internet sobre este tema. La especie es una comunidad de individuos con características similares con respecto a las propiedades
mentales de su forma, o sea, individuos que tienen cuestiones similares con respecto a las propiedades mentales de su forma, o sea, los individuos ellos tienen una determinada forma y las propiedades mentales, atenti muchachos, tienen que ver. ¿Por qué? Con ellas son capaces de recibir, procesar y transmitir información. Esta es la definición de mente. O sea, las formas de los seres vivos llevan implícita una definición de mente, que no es la definición filosófica de mente. Nada que ver. Bien, entonces, mente es la capacidad de recibir, procesar y transmitir información. Y esa la tienen todos los seres vivos. Esta capacidad les permite desarrollar su propia evolución en el ámbito o entorno donde habita, se manifiesta y se desarrolla. Léanla de nuevo esta definición porque abarca mucho, dice muchas cosas. Y no ha sido una definición fácil de escribir para ustedes. He tenido que forzar y cotejar, digamos, con maestros superiores el contenido de esta definición. Y por eso pongo que la escribí yo en marzo del 2022. Bien, entonces ya tenemos la definición de especie. ¿Sí? Bien. Ahora tengo que hablar del otro tema que también es importante para poder interpretar este tema de la evolución de la conciencia. Y es el tema de las partículas físicas. De esto yo ya he hablado en el libro Teoría de la Mente Simultánea, en un video también que hay al respecto. Bueno, las partículas físicas tienen niveles, y esto es una definición mía. Y son 3 niveles en principio, que sirve para aclarar. Está el nivel denso, que corresponde a la materia densa, a la materia conocida y al universo material. Ese es facilito. Después está el nivel cuántico, que corresponde a las partículas físicas que se estudian, pero con velocidades menores a la velocidad de la luz. O sea, mayores al objeto quietito, estático que podemos ver cotidianamente, e inferiores a la velocidad de la luz. Hasta ahí un punto. Y después está el nivel supracuántico, o sea, más allá de lo cuántico. ¿Y qué significa más allá de lo cuántico? Que corresponde a las partículas físicas que tienen otras propiedades distintas de las partículas físicas que conocemos, y que a su vez se mueven a mayor velocidad que la luz. Y esto es el propio universo paralelo de la no materia. Yo creo que en algún momento lo comenté, y lo digo ahora, lo agrego. En el nivel supracuántico, las partículas tienen otras, aparte de las propiedades, tienen otras características. Son partículas inteligentes y no están afectadas por la gravedad. Por eso, para entender, digamos, a la conciencia humana, al ser humano, mejor dicho, hay que entender cuáles son las características de esas dos especies. ¿Sí? Vamos a seguir. Dijimos que... Ups, ahí se me montó el cuadro. Que tenemos dos. La especie humana, que vendría a ser en este caso representada por el alma, y la especie homínida, que es la que está representada por el cuerpo homínida. ¿Sí? Yo ya dije, estaba la definición por ahí atrás, de especie. ¿Sí? Que es una definición que sirve para ambas, tanto para el alma como especie, como para el cuerpo como especie. ¿Sí? Esto es importante. Sigamos en la siguiente. Y se me perdió el cosito. Voy a ponerlo. A ver dónde estás. Acá. Voy a poner acá arriba porque es más fácil cliquear. Bien. Hay un tema que es fundamental. Entender la diferencia entre conciencia y conciencia. La conciencia con S
es la capacidad que tienen algunas especies de seres vivos para percibir la realidad y reconocerse en ella. O sea, verse, identificarse, saber que es un individuo determinado en un determinado entorno de la realidad. Pero conciencia significa otra cosa. Conciencia es la capacidad de reflexión sobre los hechos de índole moral o ética. Son parecidas, se usan a veces indistintamente, pero van a ver ahora la importancia de esta diferencia. La conciencia es la que tienen todos los seres vivos, o la mayoría de los seres vivos, o algunos seres vivos, ¿cierto? Que perciben la realidad. Y entre esos está el cuerpo homínido. O sea que el cuerpo homínido, nuestro, el mío, el tuyo, el suyo, tiene conciencia. Pero el alma que está adentro lo que tiene es conciencia, que es la capacidad de reflexión. Bien, y ustedes dirán, sí, pero ¿y el cuerpo humano no tiene capacidad de reflexión? No, el cuerpo homínido no tiene capacidad de reflexión, no tiene conciencia. Interesante. Sí tiene conciencia, o sea, sabe dónde está, conoce el entorno y se adecúa al entorno y actúa en base a razonamientos, pero no en base a pensamientos. Así que esto es interesante. Y bueno, seguimos adelante. Entonces, decíamos que, me corro un cachitito para acá, que la especie humana, ¿cierto? Que corresponde al alma, que tiene la conciencia, pero no tiene la consciencia humana. Tiene un cuerpo, el alma tiene un cuerpo supracuántico, o sea, más allá de lo cuántico. Y ese cuerpo se llama, o yo lo he llamado, befinoma, o sea, vehículo físico no material. Y es un tema este, porque ni la ciencia ni la filosofía lo reconocen como tal. No reconocen que el alma sea una cuestión física, que esté constituida por partículas físicas. No lo reconocen. No, bueno, no lo reconocen porque no lo estudiaron, simple y sencillo. O porque no estuvieron allí, no estuvieron en el universo paralelo y no tomaron clases con maestros más evolucionados que el humano. Por el otro lado tenemos esta, la especie homínida, ¿sí? Que está acá, el cuerpito. Ese cuerpo es el cuerpo denso material que todos conocemos, es el que todos poseemos. Y ese tiene la conciencia homínida, que es la capacidad de reconocerse en un determinado ámbito y actuar en el entorno, en forma instintiva, en forma animal, ¿cierto? Básicamente para tratar de lograr la supervivencia. En el ser humano hay una característica acá de esta especie que difiere de todas las especies de seres vivos que hay en el planeta. Que no, en el aspecto de la supervivencia, el homínido no sobrevive el más apto. No está la supervivencia del más apto. Entonces, la supervivencia está generada por otro tipo de cuestiones. No es un resorte que el homínido maneje. En realidad eso quedó librado al azar. Es un detalle importante. Y acá me paro en esta foto porque acá está el secreto de la mente despierta o de la conciencia despierta. Tal vez con tanto palabrerío mío no se alcance a vislumbrar, pero lo voy a decir. Una conciencia humana, o sea, el alma, interactuando con un cuerpo denso, se despierta, o sea, la conciencia humana se despierta, ¿saben cuándo? Cuando alcanza a tener conciencia
de dónde está, conciencia del entorno, cuando alcanza a entender de que es un cuerpo dentro de otro cuerpo o un alma dentro de un cuerpo denso. Cuando entiende eso, ahí empieza el despertar, en lo que se llama el despertar de la conciencia. Y a partir de ese despertar, lo que continúa es la evolución de la conciencia humana, la evolución de los sentimientos. Y acá tenemos un tema en el tapete que yo tengo con algunos licenciados en filosofía, que está planteado de esta manera. El alma tiene sentimientos, reflexión, voluntad, etcétera, etcétera. Hay más cosas. Y el cuerpo lo que procesa son emociones. O sea, en base a los sentimientos del alma, el cuerpo genera emociones. O sea, el cerebro genera emociones. Pero de ninguna manera, y lo afirmo de nuevo, el alma es emoción. El alma no tiene emociones, tiene sentimientos, que es distinto. Tiene sentimientos. Y esos sentimientos son los que van evolucionando y generan determinado tipo de reacciones en el cuerpo, que son las reacciones emotivas. ¿Sí? Bien, acá lo paro acá, paro acá este tema, porque estoy, digamos, en desacuerdo con varios filósofos de la actualidad que están diciendo lo contrario. Pero no me voy a poner a decir quiénes. Bien, pero la evolución de la conciencia trascendente, de esta, el alma y la conciencia pensante, comenzó hace miles de millones de años, hace muchos millones de años, y no llegó a buen término. Y esta conciencia también se albergó en cuerpos físicos, no siempre homínidos, no siempre mamíferos como nos conocemos, en otros planetas. O sea, comenzó en otros sistemas planetarios, absolutamente lejos de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea. Y claro, al menos, eso es un dato que nadie tiene, que yo lo sé por otras cuestiones, al menos hubo 27 planetas que estuvieron haciendo el esfuerzo de ayudar a estas conciencias trascendentes para evolucionar. Ocurre que no funcionó. Se alcanzó desarrollos tecnológicos impresionantes, pero el sentimiento que subyace en la conciencia trascendente no tuvo el mismo efecto. O sea, la creatividad de la conciencia trascendente se vio reflejado en el aspecto denso de esos planetas con una tecnología muy superior a lo que conocemos en la Tierra, que es lo que se llama comúnmente la tecnología extraterrestre. Pero claro, mucha tecnología, mucha creatividad, pero con poco sentimiento. O sea, poco sentimiento de amor, de empatía, de equilibrio con el medio ambiente, de solidaridad, de respeto a la vida y a la dignidad. Eso no fue así. De hecho, lo que más proliferó en este aspecto denso fue la guerra y la destrucción. Entonces, se tomó la decisión de generar en otro lugar, en este caso el planeta Tierra, una nueva evolución. Entonces participaron esos 27 planetas con cada uno con su propia idea homínida y su propio diseño homínido aquí en la Tierra para albergar a las conciencias trascendentes, o sea, para albergar a las almas que venían tratando de evolucionar pero que no habían logrado el objetivo. Entonces se inicia en la Tierra un proceso distinto. Ya hubo una primera humanidad. Yo esto no estoy hablando porque se me ocurre, lo he investigado y si quieren investigar, tienen para leer
el libro que yo ya he mencionado muchas veces de J.J. Benítez, Existió otra humanidad, y pueden ir a buscar las piedras. Hay 11.000 piedras en un museo en Ica, Perú, donde está el resumen, por así decirlo, en grabados, en dibujos, en piedras, 11.000 piedras, que relatan la historia de una humanidad anterior a la nuestra, de hace más de 65 millones de años. O sea, la ciencia obviamente no le conviene que esto se sepa, entonces dice que todo eso es mentira. Genial, vamos, una mentira más. Por eso yo digo que no estoy de acuerdo con la ciencia ni con los filósofos que opinan muchas cosas sobre el ser humano. De allí es que esta Academia de Filosofía Independiente pretende ser una mirada muy distinta de las cosas. Hubo una primera humanidad. Esa humanidad desapareció junto con los dinosaurios. Convivía con los dinosaurios. Están los grabados allí en esas piedras. Investiguen si quieren. Bien, y salió esta segunda humanidad. Esta segunda humanidad, propiciada por 27 planetas distintos, con los directores, obviamente, los que más podían manejar, no sé cómo es ese tema, pero los que dirigían la historia de esos planetas, diseñaron homínidos con distintos formatos. Por eso tenemos distintas razas nosotros acá en la Tierra, distintos formatos, distintos colores, distintas alturas, distintas contexturas físicas, etcétera, etcétera. Lo que quisieron amoldar fue una especie homínida que se adaptara a la vida del planeta Tierra, o sea, respirar este aire, estar con este tipo de gravedad, con todo el entorno que significa, etcétera, etcétera. Obvio que no descendemos del mono, ni muchísimo menos, o sea, la historia del origen del hombre es otra. Pero para los científicos se les pone muy difícil explicarlo de la manera que lo explico yo. ¿Por qué? Porque suena muy como en el aire. Pero bueno, yo lo cuento. El que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, que siga con la idea de Darwin. No hay problema por eso. Seguimos en el tema. El hombre está en la Tierra, ¿sí? Bien. Lo que importa no es cómo es que está en la Tierra, si hubieron 27 planetas, si fueron 26, 13 o 2. O sea, no, eso no es lo importante. Lo interesante es que en este momento el hombre está en la Tierra, pero está con la conciencia trascendente, o sea, con el alma, que viene desde... El alma tiene perpetuidad, eternidad. Esa conciencia trascendente está evolucionando metido adentro del cuerpo homínido, en un mix, que yo ya lo expliqué, de partículas físicas de materia y de no materia. Bueno, que quiera que no, pregunte. La evolución no se ha logrado, no está lograda. De hecho, millones de habitantes que hay en este planeta, puedo decir, cosas más, cosas menos, que seres despiertos, conciencias despiertas, hay apenas unos 18 millones, que no es nada, al lado de los millones de habitantes que tiene este planeta. O sea que, si vamos al caso, esta información de los 18 millones la saco de otro lado, se entiende, de otro lado muy diferente, ¿no? De aquellos que están mirando quiénes evolucionaron y quiénes no. Lo podrán investigar ustedes. Bueno, seguimos dando vuelta. Sobre este particular, sobre la mente, la conciencia, el alma, yo empecé a escribir hace mucho tiempo. Acá pongo que en abril del 2009 yo comencé a escribir y escribí mi primer libro que se llamó Teoría de la Mente versión patagónica. Y ven ahí el formato. Ese fue un momento de mi vida, 2009, donde yo no sabía muchas cosas, o sea, seguía aprendiendo, obvio, no tenía el conocimiento que tengo hoy. Y estaba más joven, como verán. Y lo que escribí allí fue, para mí, fue traducir en palabras un descubrimiento muy importante que yo vamos a ponerle así, había descubierto la otra estructura, el otro estado mental del ser humano. En el ser humano interactúan dos estados mentales.
el estado mental propio del cerebro, o sea, la conciencia del cuerpo, y yo logré diferenciar a la conciencia humana en mí, la conciencia de mi alma. Y fue en una meditación, por eso lo cuento. Para mí esa meditación fue hermosa porque me abrió la cabeza totalmente. Yo estaba meditando, salgo de la meditación, una meditación de 2 horas, y cuando salgo de la meditación, mi nariz, el olfato de mi cuerpo, detecta ozono. Y yo quedé absolutamente asombrado. Hacía 2 horas que estaba ahí sentado arriba de una piedra, en el medio de un arroyo, Villa Langostura, Río Correntoso. Bueno. Y me asombró. Yo dije, ¿cómo? O sea, hace 2 horas que estoy acá, ahora que salgo del estado meditativo, percibo ozono. Y gracias a que yo conocía el olor del ozono, pude darme cuenta, porque si no hubiera habido ozono ahí, yo no me doy cuenta. Como yo lo conocía, la nariz detecta ozono y percibo, ozono. Dije, ¿cómo? Ahora que yo me cambio de estado mental, aparece la sensación o la característica del ozono y antes no. Entonces ahí dije, acá hay 2 lugares distintos. Estuve durante 2 horas con mi conciencia humana y cuando salgo de eso, obvio que por supuesto estaba dentro del cuerpo, pero cuando salgo del estado ese estado mental, el cerebro dice, aquí hay ozono. Entonces dije, tenemos 2 estados mentales. Y ahí empecé a buscar más. Así que por eso escribí que, bueno, que somos lo que pensamos, que el pensamiento era una cuestión y el razonamiento es otra. O sea, el cerebro lo que hizo fue razonar que ahí había ozono. ¿Sí? Y yo por el otro lado estaba reflexionando y pensando, que no es lo mismo pensar que reflexionar. Pensar lo hace el alma y razonar lo hace el cuerpo homínido. Detalle que no muchos entienden ni interpretan. Y yo también me preguntaba, en aquellos tiempos si existía la evolución psíquica del ser humano. Y sí, bueno, por eso he recorrido este camino, he llegado hasta acá, he planteado este tema y digo que la evolución de la conciencia ha fracasado. Y bueno, esto es una pequeña introducción. Faltan decir más cosas y posiblemente yo corte este video acá y agregue algunas cosas que me faltaban. Así que si notan que continúo es porque faltaban cosas. Bien, vamos a una pequeña tanda y seguimos. Gracias. Bien, entonces, dicho esto, la evolución del ser humano tiene otros aspectos que son desconocidos para la gente, para el resto del mundo. Bien, lo comenté acá porque después en la charla con Mario Rank, no sé si voy a tener el tiempo de decirlo o no, o si me voy a acordar de comentarlo o no. De hecho, los seres humanos que están compuestos por una parte densa y una parte no visible, que es la conciencia trascendente, tienen que entender que esos son. O sea, la parte homínida nunca pensó, no tiene pensamiento. ¿Tiene razonamiento? Sí, por supuesto. Pero no piensa. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos 2 seres pensando en el mismo lugar. O sea, yo estaría pensando con mi alma una cosa y mi cuerpo estaría pensando otra. O sea, estaríamos en pelea. Y eso no existe. Se entiende esto, ¿no? De hecho, cuando una persona muere, este es el ejemplo más evidente, cuando una persona muere, el cerebro muere, se destruye, se degrada y el alma sigue pensando. O sea, si el alma o la conciencia trascendente sigue pensando es que es la que piensa.
porque el cerebro nunca pensó. ¿Razonó? Sí, eso es cierto. Razona, cataloga, clasifica, etcétera, etcétera, etcétera. Memoriza, bla, 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 bla. Pero el cerebro no piensa. Nunca pensó. Y esto es una discusión que tengo con todos los científicos e incluso con los filósofos. Bueno, dicho esto, hice una pequeña introducción sobre la evolución de la conciencia humana y agradezco a todos los que me leen, los que me siguen, que están entendiendo o no entendiendo lo que yo digo. No es necesario que lo entiendan totalmente, pero que al menos les siembre una duda respecto de todos los comentarios que han tenido alguna vez respecto de estos temas. Bien, punto. Hasta aquí llegué con la evolución de la conciencia humana, que es esta, no la homínida. La conciencia humana es esto, o sea, la conciencia trascendente, el alma, aquello que no se ve, aquello que está formado con partículas de no materia y que viene de un universo paralelo que yo he visitado muchas veces y por eso hablo con esta propiedad. Incluso, bueno, que he charlado con distintos maestros que se encuentran allí, que nada tienen que ver con lo que significó la evolución del hombre sobre la Tierra. Mucha gente tiene ese problema. La religión ha incorporado mucha confusión en la mente de la gente. ¿Por qué? Porque se cree que cuando una persona muere, el alma va al cielo. No, no va a ningún cielo. Va a ciudades que hay en la parte interna de la Tierra, son ciudades cuánticas, por así decirlo, que pertenecen a 27 grupos distintos. ¿Sí? Así que las conciencias trascendentes nada tienen que ver con los personajes, con los maestros que sí ya evolucionaron y que están en otros estadios evolutivos en lo que llamamos el universo paralelo. Así que no se confundan, no se confundan, porque los seres evolucionados nada tienen que ver con nosotros. Nosotros estamos evolucionando de 27 planetas distintos y de los de habitantes que en este momento poblamos la Tierra, venidos de aquellos planetas, son muy pocos las conciencias trascendentes que han evolucionado. Son muy pocas. Si digo que nada más se estima en 18 millones, las conciencias trascendentes que han evolucionado no es nada. Sinceramente no es nada para los 14.000 años que podemos tener de existencia sobre la Tierra. Así que bueno, que los haga pensar esto que dije, por mucho que les caiga extraño. Obvio, porque contradice todo lo conocido por los libros, por las academias, etcétera, etcétera. Señores, nos vamos a ver próximamente con Mario Rank en una entrevista que él me va a realizar y vamos a charlar de los por qué la conciencia humana ha fracasado. Bueno, estamos llegando al final del video. Habrán notado que hice unos cortes, que puse unos pedazos que corresponden al primer video que hice. Este es el segundo, obviamente, no soy perfecto, por lo tanto corrijo mis errores. Y uno de los errores que tuve, que bueno, por lo general, o sea, no le había dado mucha bolilla, al tema de la cantidad de habitantes que tiene el planeta. Y dije una cifra que no era, y me pareció rara después que terminé el video. Así que lo pongo ahora. Somos 7,9 millones de habitantes, 7.900 millones de habitantes. Y para los 18 millones despiertos, más 5 millones más que están en el limbo esperando la reencarnación, no podemos decir que en estos 14.000 años hemos evolucionado la conciencia humana, que nuestros sentimientos han evolucionado. No en virtud de lo que en este momento está sucediendo en Europa, con la destrucción que está generando esta guerra, no se entiende. O sea, a mí no me entra de ninguna manera en la cabeza. O sea, no me entra. Como tampoco me entra la destrucción que tenemos, o sea, todos los días en cada país, los robos, los femicidios, la corrupción que hay a nivel político,
la falta de ética, la falta de moral, y eso implica obviamente ética y moral, tiene que ver con la conciencia, o sea, con la reflexión respecto de los hechos, y eso no está en el ser humano. Estamos actuando animalmente. Ergo, es al divino botón, yo iba a decir otra frase más vulgar, es al divino botón, por así decirlo, este proyecto evolutivo. Por eso hablo de que ha fracasado la evolución de la conciencia humana, la evolución del alma adentro de los cuerpos homínidos. Ha fracasado el modelo, fracasó el modelo. Por mucho que esos 27, los representantes de esos 27 planetas, bla, 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 que vienen de antaño, hayan querido hacer este mix aquí en el planeta Tierra, un mix evolutivo. Obvio, entiendo que debe haber tenido, a alguien se le ocurrió de que la cosa iba a mejorar, pero no, obviamente eligieron un cuerpo homínido que les hizo una mala jugada. Y claro, por suerte, algunos muy pocos hemos logrado despertarnos un cachitín, descubrir la verdad que hay detrás de todas las mentiras, salir a la palestra, salir a enfrentar. Yo estoy enfrentando a muchos, a los científicos, a los filósofos, etcétera, etcétera, porque nos han mentido y porque yo conozco una partecita de la gran verdad, una partecita, como yo comento de por ahí, existe una gran verdad que es súper amplia y yo tengo una linterna y alumbro un cachitito y veo un pedacito de esa gran verdad, pero ese pedacito de la gran verdad me es suficiente para tener una cosmovisión relativamente interesante de muchas cosas. Y las explico acá en Academia de Filosofía Independiente, las explico en el otro grupo de Facebook que es Mente Simultánea, y las explico también en mi muro personal, que me tienen que buscar en Facebook como Neurona Calva. No me van a encontrar como Antonio Salguero porque hay muchos Antonio Salguero. Bien, sigo andando porque se termina el video, ya se está para lungo esto. Uy, se me fue el cursor, acá está. Veamos, ¿existe la evolución psíquica del ser humano? Sí, obvio que existe. ¿Que la hemos puesto en práctica? Poquito. Bueno, sigamos. Recuerden que yo he propuesto lo que se llama el dualismo complejo, que los filósofos hasta ahora no lo entienden. El primero que habló de dualismo fue Descartes, todos le pegan a Descartes, pobrecito, le están errando en pegarle. Por mucho que haya tenido sus equívocos, tanto Descartes como Aristóteles de por allí, con sus atisbos respecto del alma, bien orientados, pero con actualizaciones que hoy deben hacerse de otra manera. Hay que ser sincero. O sea, por mucho que yo quiera a Aristóteles y quiera a Descartes, hay que admitir que en su momento fue muy importante, pero también hay que hacer adecuaciones de los contenidos. Como yo mismo también tengo que ir cada tanto revisando lo que escribí para saber si tengo que acondicionar o rectificar alguna palabra de mis contenidos, porque no tengo la sabiduría completa, la sabiduría la voy haciendo día a día. Bien, dualismo complejo, termino con esta imagen. Entonces, significa que tenemos un dualismo de cuerpo y alma. El cuerpo humano tiene la conciencia corporal, o sea, el cuerpo humano sabe dónde está ubicado en el planeta, en la naturaleza, en un determinado continente, etcétera, etcétera. Sabe eso, punto. Lo razona, lo clasifica, etcétera, etcétera. Bien, nada más. Por el otro lado tenemos el alma, conciencia trascendente o psiquis supracuántica. Ese es otro término que voy a tratar de empezar a utilizar. Psiquis supracuántica, o sea, más allá de la velocidad de la luz. Y esa es la que es nuestra conciencia, nuestra capacidad de reflexión y nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. El cuerpo no tiene sentimientos. Procesa los sentimientos que vienen del alma y los transforma en emociones. No se confundan, por favor, en esto. Yo sé que hay científicos, psicólogos muy importantes que ganan muchísimo dinero
dando grandes clases de sanar las emociones y no están así. Bien, hay que sanar los sentimientos, no las emociones. Las emociones es un resultado. Pero bueno, ¿viste? En fin, sigamos adelante. ¿Qué me queda? Bueno, hablé de... hablé del ser humano, de la conciencia humana y que había fracasado y lo vamos a seguir charlando con Mario Ran. Señores, me despido de ustedes. Gracias por aguantarme en Academia de Filosofía Independiente y nos vamos a seguir viendo, supongo. Gracias, gracias de corazón. Y bueno, a ver, vamos a hacer el último chiste. Estoy acá, en la puerta de Academia de Filosofía Independiente, brindando esta charla. No para que me crean totalmente, sino para que sopesen sobre mis contenidos, sobre los contenidos que le ha dado a ustedes la academia, la calle, los libros, lo que ustedes quieran. De todas maneras, como yo se lo voy a decir luego a Mario Rank, a esta humanidad le quedan unos 130 años, no mucho más, o sea, un siglo y un poquito más. Así que va a ser en balde que querramos corregir la conducta que ya viene en picada. O sea, ya le erramos, no hay ninguna manera de arreglarlo. Menos la van a arreglar ahora con todas las teorías del transhumanismo, que es la última perdición. O sea, la van a disfrazar de bonita, de muy bonita, pero es la última, el último intento torpe de los humanos para tratar de salir de esta situación, eliminando, matando a los ancianos y a los pobres, para quedarse con unos pocos y los robots haciendo actividades. Bueno, harinas de otro tema que tocaremos en otro momento. Gracias por acompañarme y nos estaremos viendo. Nos vemos. Chao, chao. Seguimos en Academia.